Primero de todo, muchísimas gracias, Antonio, y también a Sexpol por ceder este espacio, ¿no? Para, de alguna forma, al menos, no sé si dialogar, pero escuchar tanto a todas mis compas como eso, pues darnos voz de alguna forma. Y bueno, eso, pues yo soy graduada en infantil y primaria y por eso creo que es importante empezar a trabajar la educación sexual integral pues desde esas etapas, ¿no? Aquí tenemos el índice del trabajo, que primero de todo habla de una justificación de por qué he elegido el tema, luego voy a hablar de unos objetivos del trabajo, luego un poco voy a resaltar lo más relevante del marco teórico y luego ya voy a centrarme en cómo debe ser la educación sexual integral, las claves que creo que son necesarias para diseñar las actividades o las propuestas educativas en educación sexual integral. Luego, la intervención que yo he propuesto, un poco unas pinceladas, luego la evaluación de la misma y por último, pues los posibles resultados, límites y también conclusiones a partir de toda esta creación que he hecho. Entonces, primero de todo, la justificación es, creo que la relevancia social que tiene en la sociedad actual. La educación sexual integral, la sexualidad forma parte de nosotros y creo que es una necesidad que ya se plasma en la sociedad, en las búsquedas que se hacen en Internet y en todo, de la relevancia que tiene para el desarrollo integral de las personas. Y si queremos como institución educativa, ¿no? Muchas veces como docentes, favorecer el desarrollo integral de las personas, pues es importante abordar la sexualidad. También es un fuerte punto como prevención de la violencia, porque muchas veces tener la sensibilización respecto a temas que anteriormente no se han tratado, pues favorece, digamos, generar una conciencia y esa conciencia ayuda muchas veces a prevenir todo cierto de violencia, ¿sí? Y por último también la necesidad que demuestra el alumnado. Cada vez que he tenido la oportunidad de hablar con alumnado de primaria, casi siempre me han hecho preguntas relacionadas con sexualidad porque están muy interesados desde el aspecto más biológico hasta las dudas de qué puede pasar en mi cuerpo, los cambios que vamos a experimentar. Entonces creo que la necesidad del alumnado también viene por la falta de información fiable o fidedigna que pueden encontrar con facilidad, ¿no? Entonces creo que esa información también sería una forma de empoderar al alumnado y creo que es importante que apostemos por ello. Entonces, teniendo como esta justificación muy presente, yo de alguna forma pensé en estos objetivos o planteo estos objetivos en mi trabajo. Primero de todo, el objetivo general era también, primero de todo, examinar la evolución histórica de la educación sexual, integral o no, básicamente centrándome en la realidad de la comunidad autónoma del País Vasco, que es de donde soy y resido, y también a partir de la realidad, digamos, actual de la educación sexual, proponer prácticas educativas, actividades también que faciliten su implementación en el sistema educativo. Y luego ya los objetivos específicos son tres. El primero era más que nada comparar las diferencias entre España, también un poco de Europa y también el contexto vasco y también un poco identificando las similitudes y las diferencias que puede haber en las prácticas y también en las políticas. Luego un poco criticar o más que nada era pues mirar con lupa, por decirlo de alguna forma, las diversas metodologías que se han utilizado para implementar la educación sexual. Y por último, y es como mi objetivo que creo que más me he centrado en responder, que es proponer actividades educativas que favorezcan el desarrollo integral de la educación sexual integral dentro del sistema educativo formal, ¿no? Porque muchas veces la educación sexual se trabaja en un ámbito pues, no formal, en el ámbito de los campamentos, y creo que es muy importante también centrar lo que este trabajo está pensado y planeado para implementarlo dentro del ámbito educativo formal. Y bueno, un poco del marco teórico, como hemos escuchado a la mañana, casi todas mis compañeras pues, han hablado del concepto de la sexualidad, entonces creo que no hay mucho que explicar, pero sí quería hablar de cómo la sexualidad, primero de todo, es un concepto amplio y que ha ido evolucionando y sigue evolucionando y cambiando constantemente. Y también está ligado a un contexto y momento histórico, cultural. Entonces hay que entender la sexualidad como algo muy complejo y que tiene como muchas aristas. Y luego también entender que nosotros aquí más que nada hablamos de un modelo biopsicosocial donde se entiende que la sexualidad en sí es como la relación entre lo biológico, lo psicológico, lo social y que es muy importante tener como esa perspectiva muy clara. Y luego también un poco la evolución de la sexualidad. Venimos de la trayectoria en los últimos años ha sido de tabúes y de una visión más limitada de la sexualidad a una comprensión más plural y diversa. Pero todavía podemos ver que gracias al movimiento feminista en gran parte es que ha pasado esto y por eso me parecía importante nombrarlo aquí,
y también los estudios recientes que se están haciendo pues, en género, en feminismo, y creo que son esenciales. Pero todavía existe una parte de la sociedad que está como reticente a trabajar este área o seguir investigando. Y los aspectos clave, pues obviamente tenemos un montón de temas dentro de la sexualidad, no es solo el sexo biológico, el hecho sexual, que muchas veces yo cuando he hablado con docentes o incluso con alumnado, perdón, empiezan a decir follar y palabras así como muy potentes para ellos, cuando en realidad yo siempre les digo, es mucho más, también es la intimidad, el placer que podemos sentir, el disfrute. Entonces, aquí, bueno, también tengo palabras tan importantes como el placer, fantasía, deseo, pero también la diversidad sexual, la necesidad de intimidad, el consentimiento, y creo que la sexualidad eso abarca un montón de aspectos diferentes. Luego ya hablando un poco de los modelos de educación sexual, podemos encontrar los modelos hegemónicos y los modelos emergentes. Por una parte, los hegemónicos serían los que se han ido dando hasta la actualidad, que son, por una parte estaría la abstinencia, el modelo de abstinencia, que es básicamente la única opción segura es no practicar sexo y entendiendo sexo como práctica sexual, como follar. Y hace que no se transmita una información completa, básicamente porque no se transmite ninguna información. Luego estaría también el focalizado en la reproducción, es el aspecto más biologicista, ¿no? De la sexualidad o del sexo. Entonces es importante ver aquí, por ejemplo, que el placer, el consentimiento, todo el aspecto emocional que hoy en día sabemos que es relevante y básicamente es más importante casi que el hecho sexual, ¿no? Como la reproducción, no se trabaja y básicamente ni se habla de ello, como si no existiera. Y luego estaría la moralista o religiosa. Muchas veces está basado en creencias o valores religiosas, pero también puede estar basado en creencias de la sociedad actual, ¿no? Y muchas veces se ha utilizado eso como transmisora de ideas de educación sexual. Y luego estaría lo emergente, que es pues, lo que ha empezado en los últimos años como manera de dar la educación sexual. Primero de todo estaría la que se centra en los derechos sexuales y reproductivos, hablando de que la educación sexual es un derecho humano, entonces hay que abordarlo como tal. Quiero decir, hay que dar buena información basada en que es un derecho. Luego también está la basada en la igualdad de género, que básicamente desafía más la normatividad establecida y promueve relaciones basadas, digamos, en la equidad y también en el respeto mutuo. Luego estaría el que es inclusivo y culturalmente sensible, que básicamente se centra mucho en respetar tanto cada persona como el contexto específico donde nos encontremos. Y por último está la educación sexual integral, que es un enfoque el holístico, vamos a decir, el que cubre la mayoría o intenta cubrir todos los aspectos de la sexualidad. Y obviamente dentro de la educación sexual integral está lo inclusivo, el cultural, el de igualdad de género. Es como que es bastante abarcativo la educación sexual integral. Y básicamente el desarrollo de la educación sexual, que no quiero aquí hablar mucho, pero en Europa los primeros datos que tenemos son de 1955 en Suecia y cómo luego se fue expandiendo. Pero incluso hoy en día vemos que hay mucha diferencia según el país de Europa. No tenemos que centrarnos muchos como Europa como continente, sino pues según qué país, la política establecida ahí, pues se hacen una forma, digamos, un enfoque más tradicional o un enfoque menos tradicional. Pero básicamente lo importante es decir que cada día en más países es obligatoria la educación sexual integral, aunque eso no repercuta en que muchas veces, aunque sea obligatorio, no hay como jurisprudencia de cómo trabajarla, entonces eso también hace que se quede un poco en el aire. Luego en España, desde los últimos años, en las legislaciones educativas se menciona siempre de forma transversal eso de educación sexual integral, pero carece, digamos, como pongo ahí, de un enfoque específico de cómo trabajarlo. Y luego también muchas veces eso, junto relacionado con la falta de formación de los claustros docentes, hace que la incorporación efectiva sea casi imposible. Y aparte, la última ley, por ejemplo, la LOMLOE, no especifica cómo abordar. Entonces, muchas veces el trabajo en la ESI se queda a criterio del centro o criterio del profesorado. Y luego en la Comunidad Autónoma del País Vasco muchas veces se dice que es pionera porque en los 70 perdón, ya empieza, digamos, de alguna forma la normalización, entre muchas comillas, pensando en la época, de la educación sexual intentando implementarla. Casi siempre se hace mediante programas como supercentrados, por ejemplo, Beldur Barik, que sería Sin Miedo, que es como siempre es alguien externo que viene a la escuela a contar algo sobre educación sexual integral. Entonces todavía es como que falta esa conexión de la educación sexual integral y la institución. Y también todavía, aunque muchas veces digamos que la sociedad vasca es como avanzada o progresista,
se encuentran resistencias a la hora de implementarla de una forma más verdadera, porque la transversalidad, aunque sea muy importante, muchas veces le quita importancia a lo que queremos contar. Y luego, ¿cómo debe ser la ESI? Pues obviamente tiene que tener un enfoque integral, que esté basada en los derechos, como hemos mencionado antes, que sea inclusiva y culturalmente sensible. Cuando decimos inclusiva, no es inclusiva de marketing, porque muchas veces las instituciones educativas dicen inclusiva, pues como si fuera una campaña marketing. Inclusiva es respetar todas las identidades, todas las personas y todas las complejidades que pueda tener cada situación. Entonces, culturalmente sensible está también ligado a eso. Luego la diversidad como eje, me gusta hablar de diversidad como que todos somos parte de la diversidad, todos somos diversos, entonces entender eso como eje central para empezar a trabajar desde ahí, la educación sexual integral. Luego obviamente que esté enfocada en la igualdad de género es que es indispensable en la sociedad actual y obviamente la forma de trabajar me parece que las metodologías participativas son esenciales si queremos de verdad que sea una educación sexual que llegue al alumnado. Las metodologías participativas, más adelante mencionaré pues algunas que puede haber. Y luego estaría que siempre esté abierta a la evaluación y a la mejora continua. O sea, la educación sexual integral no puede ser estanca, porque la sexualidad tampoco lo es. Entonces, aunque muchas veces dificulte el proceso, tiene que estar abierto a mejoras y más que nada cuando hablamos de trabajar con otras personas. Entonces, para plantear yo las actividades, lo que pensé es, primero, tiene que estar adaptada a cada etapa educativa. Luego tiene que adaptarse a las actividades al contexto. No es lo mismo pensar actividades para una escuela pequeña, una escuela grande, si es en un pueblo, en una ciudad. Luego también que siempre se fomente el respeto por la diversidad y a la diversidad. Obviamente crear un ambiente seguro y que haya ese aspecto de confidencialidad, que el alumnado se sienta que está en un espacio seguro donde pueda desarrollar como su capacidad crítica, que pueda dialogar desde la tranquilidad de saberse como protegido, vamos a decirlo de alguna forma. Y luego, obviamente, que esté abierta al diálogo, que sea flexible y adaptable. O sea, si un alumno o alumna dice algo más interesante y otro alumno pues, le rechista, vamos a decir, es importante que estemos abiertos a que eso sea lo primordial ahora en clase y no lo que yo tenía planteado, ¿no? Y obviamente promover el aprendizaje continuo. Cuando hablo de aprendizaje continuo es si yo empiezo en sexto de primaria a trabajar la sexualidad, cuando luego se aborde otra vez en primero de la ESO, es importante que eso sea un continuum y que no otra vez empiece desde cero o que lo haga desde una visión, perdón, súper reduccionista. Entonces, para mi intervención o mi propuesta, lo que hice fue pensar en el contexto vasco y en un colegio que tuviera infantil y primaria, que es en el cual pues, he ido yo, digamos. Entonces pensé que como en las escuelas se trabaja por 3 trimestres, por cada trimestre 10 sesiones. Obviamente en educación infantil la duración pues, casi nunca superaría los 30 minutos, pero en educación primaria ya estaría entre los 30 y 45. Y luego los materiales que más he encontrado que me parecen más adecuados para cada etapa, para trabajar la ESI básicamente en educación infantil, creo que los libros y las canciones son súper importantes y creo que es una forma de trabajar desde una metodología activa, voy a decir, pero básicamente para personas de la educación infantil que le ha pensado de 3, 4 y 5 años. Y luego estaré ya en educación primaria, que ya he pensado en actividades más reflexivas, también diálogos, críticas, debates. Y por último, el buzón de dudas, que creo que la mayoría de personas conocerá, que creo que es un recurso que es muy útil para también saber un poco las opiniones del alumnado. Y un poco cómo evaluaría la educación infantil, siempre decimos que es como más difícil de evaluar, pero obviamente la observación directa, o sea, hacer registros de lo que pase en las aulas es importante, pero también es importante hacer que las familias sean partícipes de la educación sexual integral y de la escuela y por eso creo que es importante que, por ejemplo, eso haya un cuestionario para las familias donde podamos ver cómo se sienten, cómo se han sentido, si han notado algo o no. Y luego las tutorías de fin de trimestre, que he puesto conversaciones informales, porque pensar que son alumnos de eso, 3 4 5 años, pero creo que es muy importante hablar con ellos de una forma distendida, pero básicamente para nosotras también sacar la información de qué tal se han sentido, si les ha gustado, no, qué es lo que más, qué es lo que menos, y un poco eso. En educación primaria también estaría la observación directa, también estarían las reflexiones escritas. En muchas actividades hay reflexiones escritas que deben hacer y al final eso también pues, nos da un feedback, ¿no? De cómo se sienten y todo. Obviamente el buzón de sugerencias es otra entrada de información, tanto de dudas como de pueden poner eso, pues, no me ha gustado esta clase, no me ha gustado este ejemplo. Y luego también, en este caso, ya que saben escribir
los últimos años de primaria, vamos a decir, hacerles, por ejemplo, un cuestionario sencillo que puedan responder ellos mismos. Aquí no he puesto, pero también podríamos pasar el mismo cuestionario que para las familias en infantil en primaria, aunque creo que habría más reticencias por parte de las familias. Y ya un poco entrando en posibles resultados, límites y conclusiones, los resultados, obviamente yo esto no he implementado al 100%, sí que he implementado algún taller concreto y creo que en la mayoría de casos se ve un fomento de la empatía y el respeto a la diversidad, el respeto entre todas las personas que solemos estar en el aula. Asimismo, también creo que desarrolla el pensamiento crítico de las personas y es muy importante empezar a trabajarlo desde eso, las primeras edades. Luego también mejora la convivencia del aula y también favorece la resolución de conflictos de una forma más hablada, vamos a decir, que muchas veces es complejo llegar a esos puntos. Y luego obviamente hace que la formación de identidad personal sea como más consciente y sólida. Y no es que yo les quiera vender humo, siempre lo digo, sino que la identidad personal viene muy ligada al pensamiento crítico y desarrollamos en el alumnado pensamiento crítico, podrán pensar en su personalidad, qué les gusta, qué no les gusta, por qué, y eso es muy importante para su identidad que se empieza a desarrollar básicamente en infantil, aunque no se establece, digamos, hasta varios años después. Los límites, primero de todo el límite que más me he encontrado es que hay falta de formación por parte del profesorado, incluso yo, ¿no? O sea, estudié infantil y primaria y nunca me han hablado de educación sexual y estoy haciendo este máster, entonces creo que hay falta de formación por parte del profesorado. También creo que todavía se necesita sensibilización en el tema en estas etapas. Muchos docentes ven como algo importante la educación sexual, pero en etapas más ya, pues en secundaria, en bachillerato, pero muchas veces cuando hablamos de infantil les parece que no va, no tienen sexualidad, he llegado a escuchar y obviamente todo el mundo tiene sexualidad. Y luego también puede ser falta de colaboración con las familias. Muchas veces creo que las familias dicen, no, ya lo hacemos nosotros en casa, pero luego igual no se hace. Entonces es difícil establecer muchas veces líneas de conexión cuando hablamos de ESI y cuando hablamos de familias. Y por último, pues las conclusiones que saco de este trabajo es que he visto todavía como más relevante, más importante el trabajo en la ESI de forma integral, también de la necesidad de una intervención temprana, porque cuando he visto alguna intervención, alguna práctica en infantil, creo que siempre ha sido muy interesante y el alumnado está como feliz siempre de que alguien les vaya a contar cualquier cosa, que se les cuente un cuento nuevo. Y luego también creo que es esencial para la promoción de la igualdad de género, ¿no? Que muchas veces hablamos de igualdad de género y la igualdad de género no se hace en un día, sino se tiene que trabajar de verdad mediante actividades, mediante sensibilización en las aulas. Y por último, creo que la educación sexual integral básicamente contribuye a que haya una sociedad y una educación más inclusivas, ¿no? Y que no sea solo marketing, sino que sea de verdad una educación inclusiva. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme, es que ricasco.